Hola guerrero, soy de Buenos Aires y siempre escucho tu programa. Soy enfermero y me he desempeñado en esta tarea desde hace muchos años. Entré en la escuela de enfermería en el año 1970. Esta es una profesión que siempre me apasionó, pues mi madre y todas mis tías también eran enfermeras. En realidad, mi familia toda, de una forma u otra, siempre han tenido que ver con el mundo de la salud. Cuando me aceptaron en la escuela de enfermería, fue uno de los días más felices de mi vida. En mi familia nunca hemos creído en cosas paranormales, o mejor dicho, yo nunca había creído en cosas paranormales hasta que me sucedieron una serie de cosas que les narraré el día de hoy. La asignatura de anatomía la impartían en el Instituto Forense. El profesor y yo nos hicimos muy buenos amigos. Por aquellos días se abrió una plaza de ayudante en la morgue. Aquellos fueron años un poco difíciles en nuestro país y las morgues no daban abasto. Aunque tenía que estudiar duro, estaba dispuesto a hacer ese pequeño sacrificio y trabajar, aunque sea unos cuantos días a la semana. Pues no solo me ganaría un dinero extra, pero también aprendería mucho. Cada vez que trabajaba con aquel profesor, era como si me estuviera dando una clase. Aquel hombre verdaderamente amaba lo que hacía. Desde el primer día que entré en la sala de autopsias, vi algo que me llamó la atención. Era un vaso de cristal encima de una repisa que estaba encima de la plancha donde se hacían las autopsias. No pregunté para qué era, ni por qué estaba allí, pero sí me dio un poco de curiosidad. Después que entré a trabajar a la morgue, escuché muchas de estas creencias o supersticiones, algunas de las cuales ya he relatado en estos videos. La primera que vi de primera mano es que se le debe hablar a los difuntos, cuando están muy rígidos o cuando no quieren cooperar. Recuerdo una vez que nos trajeron a un chico. Era un chico muy joven. Había aparecido en un terreno baldío y estaba en un avanzado estado de descomposición. El chico estaba irreconocible y no tenía nada que pudiera darnos alguna pista de la identidad. Desde que el cuerpo entró a la morgue, comenzaron a experimentarse algunos problemas con el sistema eléctrico, específicamente en la sala donde estaba su cuerpo. Yo asistí al profesor en la autopsia del muchacho. El olor era verdaderamente desagradable, pero cuando comenzaron a leer el reporte de la policía, comencé a sentir mucha tristeza. Y la verdad, ya ni me importaba el olor. En cuanto el forense tomó el escarpelo para hacer los cortes en la poca carne que tenía el cuerpo, la luz se apagó. El doctor me pidió que fuera y la encendiera, y así lo hice. Pero una vez más, cuando el médico fue a comenzar a trabajar, otra vez se cortó la luz. Aquello me comenzó a poner un poco nervioso. Así que regresé al interruptor y cuando la encendí pude ver que el médico se acercó al oído del cuerpo y le susurró algo. Yo no le pregunté qué le dijo, pero después que el doctor hizo eso, no volvimos a tener ningún problema eléctrico. Se terminó la autopsia y lo dejamos en la cámara refrigerada. Después que terminamos, me puse a hablar con el doctor. Él sabía que yo quería preguntarle algo, pero no me atrevía. Así que en uno de esos momentos me miró fijo y me preguntó, ¿qué quiere saber? ¿Quiere saber lo que le dije al chico? Nada más le dije que me permitiera hacer mi trabajo, que todo aquello lo estaba haciendo para tratar de identificarlo y para poder entregarlo a su familia. No sé si fue casualidad o no, pero en verdad funcionó. Aquel chico estuvo allí por muchísimos años, pues aunque cuando me gradué dejé de trabajar en la morgue, siempre tuve amistades allí y de vez en cuando preguntaba por el chico, si ya lo habían reconocido. Hace unos años alguien me dijo que lo habían logrado identificar. El chico era de un lugar llamado Corrientes. Finalmente la familia lo vino a buscar y le dieron cristiana sepultura. Tiempo después nos llegó el cadáver de una mujer. La chica tenía 28 años. Era madre de 2 hijos y había fallecido en manos de su esposo. Ese tipo de casos siempre me daba mucho coraje. No podía entender cómo una persona podía hacerle cosas así a su esposa, a la madre de sus hijos, a su compañera. Cuando llegaban aquel tipo de casos, trataba de no involucrarme y casi siempre trataba de que fuera otro asistente. Pero ese día no tuve opción y tuve que asistir al doctor. Las heridas que sufrió la mujer eran considerables. Había muerto por la pérdida de sangre.
Recuerdo que tanto el doctor como yo sentíamos el ambiente cargado. Estábamos muy incómodos. Yo sentí una sensación como si tuviera la boca muy seca, como si no tuviese saliva en la boca. Y comenzó a venir a mi cabeza una y otra vez la misma frase: dame agua, por favor. Pensé que era mi subconsciente hablándome, pues verdaderamente tenía mucha sed. Era una sed desesperada, como nunca la había sentido antes. El médico me vio intranquilo y me preguntó qué me pasaba. Le dije que me diera un segundo, que tenía una sed insoportable, que necesitaba ir a tomar algo. El médico me dijo: no eres tú. Toma ese vaso de agua que está encima de la repisa y ponlo junto al cuerpo. Cuando hice esto, el médico le dijo: aquí tienes agua para tu viaje. Puedes seguir adelante. Como por arte de magia, aquella sensación de sed y de resequedad en la boca desapareció inmediatamente. El médico me explicó después que por algún motivo algunos difuntos sienten sed y que por eso él siempre tenía aquel vaso de agua ahí. Que su abuela era una mujer muy creyente y desde que era un niño siempre le enseñó que en los lugares donde hay difuntos o en las casas que ha fallecido alguien se debe poner un vaso con agua, como una ofrenda al difunto, para que pueda seguir su camino y no tenga sed. Otros incluso tienen la tradición de ofrecerles una ofrenda de comida, para que los difuntos no pasen hambre en su camino hacia el otro lado. Como les decía, era un poco incrédulo, pero después de vivir estas cosas, básicamente me fui haciendo un creyente a la fuerza. Después de eso, incluso cuando trabajaba en el hospital, cuando alguien fallecía, siempre le ponía un vaso de agua junto a la cama y le decía aquella pequeña oración que había dicho el médico: aquí tienes agua para tu viaje, ya puedes seguir adelante. El muerto estaba de pie. Otra situación que me pasó, que me convirtió en una persona crédula, fue una vez cuando trajeron el cuerpo de un hombre que supuestamente había sido acusado de narcotraficante. Recuerdo que cuando el cuerpo entró en la morgue, una sensación pesada cayó sobre nosotros. Decían que aquel hombre había sido responsable por la muerte de varias personas, especialmente de chicos jóvenes. Él usaba chicos para comercializar su mercancía. Muchos de ellos se enviciaban con el producto y lo comenzaban a consumir en vez de venderlo. El hombre era muy duro con aquellos que no pagaban sus deudas. A muchos de aquellos chicos les arrancó la vida. No sé si porque sabíamos estas cosas de antemano o si en realidad aquel hombre traía algún tipo de carga negativa muy fuerte. Pero el caso es que aquello fue algo muy inusual. Recuerdo que cuando trajeron el cuerpo venía fuertemente custodiado por la policía. En todos los procedimientos estuvieron presentes altos cargos de la policía local. Según fuimos haciendo la autopsia, ellos iban tomando fotos y videos. Sentí una pesadez tremenda en la sala de autopsias. Primero pensábamos que eran los oficiales, pues no estábamos acostumbrados a trabajar con tanta gente a nuestro alrededor. Hasta el doctor, que ya tenía varios años de experiencia y había hecho miles de autopsias, estaba extremadamente incómodo. Cuando terminamos, yo personalmente llevé el cuerpo hasta la habitación donde lo guardábamos. En todo momento estuvimos custodiados por un oficial. Dejé el cuerpo allí y fuera de la cámara se quedó el oficial de guardia. Escuchamos unos ruidos cuando estaba en el área de recepción que estaba haciendo unos documentos. La conmoción venía de la cámara fría. Salí corriendo a ver qué pasaba y en ese momento me crucé con el oficial, que venía corriendo, blanco como un papel. Casi se me desmaya en los brazos. El muerto se levantó. Me decía con los ojos muy grandes. Seguí hacia la cámara fría y allí me encontré el cuerpo en el suelo. Enseguida llegó ayuda y pusimos el cadáver de vuelta en su lugar. El oficial que se encontraba afuera no se ha recuperado del susto. Allí le explicamos que probablemente había sido un espasmo. El chico insistía que lo había visto pararse. Él llamó a la comisaría inmediatamente para que mandaran a otro, que él se sentía mal. Cuando llegó el relevo era un oficial que conocíamos muy bien. Él era el sobrino de uno de los que trabajaba en la morgue. Nos dijo que había tremendo revuelo en la comisaría. El técnico forense que había grabado la autopsia
había echado a perder todo el video. Decían que todo se veía borroso y que ninguna de las fotos estaba enfocada. Aquel video era muy importante, pues tenían que mostrarlo a altas personalidades del gobierno, gente que quería asegurarse de que todo se hubiese hecho bien. Nosotros le dijimos al nuevo oficial que si iba a montar guardia, que mejor lo hiciera desde el área de afuera, que se quedara fuera de la cámara fría y que incluso si escuchaba algún ruido, que no se acercara, que nos llamara a nosotros, que nosotros iríamos, pues el difunto había tenido un espasmo y que probablemente podría tener otro, pero que no se preocupara, que no era nada por lo que tenía que alarmarse, que eso era normal en algunos cuerpos, pero que las personas que no están acostumbradas muchas veces se impresionan por esto. El nuevo oficial se sentó afuera y esperó ahí a que sus superiores dieran nuevas órdenes, pues la policía no quería entregar el cuerpo a la familia hasta que todo estuviera preparado. Según decían que primero tenían que hacer una rueda de prensa para informar de la captura de aquel hombre y después entregarían el cuerpo a la familia. Algunos incluso especulaban que seguramente vendrían los medios de prensa y que la policía mostraría el cadáver, pero aquello no fueron más que puras especulaciones. Un par de horas después estaba la familia fuera del instituto, gritando y demandando que le diéramos el cuerpo de su familiar. Antes de que nos diéramos cuenta, el instituto estaba rodeado de policías. Aquello fue una situación verdaderamente desagradable, tanto para nosotros como para la familia. Todos nos quedamos en silencio esperando a ver qué sucedía. Minutos después, un lamento lastimero que venía de la cámara fría rompió aquel silencio. El oficial que estaba cuidando fuera de la cámara fría corrió a nuestro encuentro. Yo y otros 2 compañeros corrimos hacia la cámara y ahí nos quedamos estupefactos. Parado en medio de la sala estaba el cuerpo, estaba el difunto. Yo sabía que no podía ser un espasmo, pues el cuerpo estaba a 4 o 5 pasos de la camilla. Nadie había entrado ahí. Solamente estaba ese cadáver y otros 2 cuerpos. Y el oficial que lo custodiaba estaba por la puerta de afuera. Y cuando tratamos de acercarnos, el cuerpo se derrumbó, como si no tuviese huesos por dentro. Aquel desgraciado hombre cayó acostado a la larga. Para ser honestos, yo me quedé un poco rezagado y dejé que los médicos y otros compañeros levantaran el cuerpo y lo devolvieran a la camilla. El médico encargado llamó al jefe de la policía y dijo que tenían que sacar aquel cuerpo de allí inmediatamente, que tenían que entregárselo a la familia, que no era ético retenerlo, que ya se le había hecho todo lo que era necesario. A regañadientas, el jefe de la policía accedió y finalmente entregaron el cuerpo a la familia. Clínicamente, no hay ninguna explicación para que aquel cuerpo se pudiera parar y presumiblemente caminar unos pasos. Para ese evento, la ciencia no tiene explicación ninguna. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo video. Un pacto incumplido. Teo se despertó aquel 15 de noviembre sudando frío. El pánico reflejado en su rostro, pues se cumplía un plazo muy importante y no había podido cumplir. No eran problemas financieros, pues la fortuna que amasaba le duraría el resto de su vida. Antes de poner los pies en el piso, como de costumbre, agradeció a Dios por un día más y también agradeció a las ánimas, las que habían hecho posible todo aquello. Teo, aunque nació en una familia muy pobre, logró acumular grandes cantidades de dinero. Todo comenzó cuando estaba pastoreando las ovejas de la familia y de algunos vecinos que se las habían encargado a cambio de unas monedas. Aquel año había sido un año de seca y alrededor del pueblo no habían pastos. Así que muchas veces tenía que caminar por 2 o 3 días buscando comida para los animales. Pero esta vez caminó casi una semana. Se adentró por un camino que nunca antes había visto. Allí logró encontrar los pastizales más verdes que había visto en su vida. Pensó en pasar allí un par de días para que las ovejas se recuperaran, para que comieran bastante, pues quería devolverlas lo más gordas posible,
tanto a sus vecinos como a su propia familia. El chico llevaba unas hogazas de pan que le había horneado su madre, un poco de vino y un pedazo de queso. Ya estaba cayendo la tarde y estaba exhausto, así que improvisó un corral con los materiales que tenía a mano. Después de dejar las ovejas seguras, se dispuso a descansar un rato. Serían como las 5 o las 6 de la mañana cuando se despertó. Estaban comenzando a despuntar las primeras luces del alba, y allí pudo ver cómo se acercaba alguien caminando. Por las ropas que traía, seguramente era una mujer. Por el caminar, cansado, seguramente era una señora mayor. Estaba toda vestida de negro, como era costumbre en aquellas partes cuando una mujer se quedaba viuda. El chico se acercó y la saludó. Le preguntó si podía ser de ayuda en algo. La señora le dijo que había madrugado para buscar algo de leña, pues se avecinaba un gran temporal de lluvias y necesitaba la leña. Teo le ofreció ayuda. Le dijo que las ovejas tenían suficiente comida en el improvisado corral, así que con gusto le recogería un poco de leña para ella. La señora le agradeció mucho y le dijo que a cambio le cuidaría las ovejas mientras él buscaba la leña. Teo, diligente, en poco menos de una hora, tenía una gran carga de leña y se la presentó a la señora, que estaba sentada en una piedra vigilando las ovejas, tal como le había prometido. La señora estaba muy feliz. Estaba feliz de ver aquella gran carga de leña. Le dijo a Teo que no tenía cómo pagarle aquello. Ella no tenía dinero, que vivía sola en una choza a unos pocos kilómetros de allí, pero que si lo aceptaba, ella con gusto le hornearía una hogaza de pan. Y también le recomendó que no se quedara mucho tiempo allí, pues, como le había dicho antes, se avecinaba un gran temporal, mucha lluvia, y no quería estar allí tan lejos de casa. Las palabras de la señora un poco que sorprendieron a Teo. ¿Cómo era posible que aquella señora supiese que estaba lejos de casa? Primero pensó que tal vez la señora, como era de allí, conocería a todos los habitantes de la zona. La señora una vez más le agradeció, pero cuando trató de levantar la carga de leña, era demasiado pesada para ella. La señora le dijo que la iría llevando a su choza poco a poco, pero Teo le dijo que no, que de ninguna manera, que con mucho gusto él se la llevaría. La señora una vez más le agradeció. Le dijo que no tenía cómo pagar tanta bondad. La señora le dijo que la siguiera y que no se preocupara por dejar las ovejas allí, que nadie las tocaría. Teo confió en las palabras de la señora y la siguió. La siguió por un tiempo por el camino por el que había entrado a aquella extensión de tierra. Y después la señora se desvió. Fueron caminando a través de unos árboles. El chico comenzó a sentir el peso de las maderas en sus espaldas. Instintivamente, o como si pudiera leer la mente del chico, la señora le dijo que no se preocupara, que ya faltaba menos. Y dicho y hecho, no habían caminado ni 5 minutos más cuando vio humo saliendo de una vieja choza. Las paredes estaban hechas de piedra y el techo era de paja. Aquella construcción había estado allí probablemente por cientos de años. La señora lo invitó a pasar. Le dijo que le perdonara que la casa no estuviese en condiciones de recibir visitas, pero que ella nunca lo hacía, que siempre había vivido allí sola. Le dijo que se tomara un respiro y le ofreció un poco de agua. Bébela, está fresca. La saco del pozo que tenemos aquí detrás de la casa. Efectivamente, el agua estaba fría y Teo agradeció el fresco líquido. Teo le dijo que mejor regresaba a atender a sus ovejas, pero la señora insistió que no se preocupara, que no les pasaría nada, que le esperara y que prepararía algo de comer para los dos. Teo se dio cuenta que la señora era muy pobre, así que no quiso comerle la poca comida que tendría. Pero la señora insistió y le dijo que la esperara un momento, que enseguida tendrían pan. Y así fue. Aquel pan olía como ningún otro. Teo se acordó que traía un pedazo de queso en la pequeña bolsa que llevaba, así que lo sacó y lo compartió con la señora. Ahí hablaron un rato. Teo le dijo que había caminado por casi una semana para llegar allí, y que estaba sorprendido de lo verde que estaba aquel pasto, que en su pueblo todo estaba seco, que no tenían comida para los animales. La vieja le dijo que allí habían estado siempre bendecidos con abundante pasto, que el agua nunca faltaba.
Allí siguieron conversando de cosas triviales por un par de horas, hasta que finalmente Teo le dijo a la señora que ya se regresaba. Se despidió de ella, pero mientras salía por la puerta, la señora le dijo que se esperara un momento, que quería hacerle un regalo, pues nunca nadie había sido tan amable con ella. Le dio unas instrucciones muy específicas, que si las seguía, le prometía que nunca más en la vida tendría que volver a trabajar, que viviría una vida de lujos y de abundancia. Teo le agradeció a la señora. Primero un poco incrédulo. Pensó que eran cosas de la señora, tal vez la propiedad. Y como si pudiera leer su mente una vez más, la señora le dijo que aquello era serio, que si no lo creía, que al menos lo intentara, que si bien no le hacía, mal tampoco. La señora le dijo que de vuelta al pueblo, cuando pasara por el cementerio que estaba en medio del camino, se parara por un momento y allí esperara la medianoche, y que encendiera una vela, que se arrodillara en medio del cementerio e invocara a las ánimas, y que allí les hiciera algún tipo de promesa, que les ofreciera algo a cambio de las riquezas que él deseaba. Podrían ser cosas como tenerles una luz encendida, construirles una pequeña capilla o hacer algún tipo de obra caritativa para que las almas que estuviesen dispuestas a ayudarle recibieran la luz y la salvación. Pero lo que sí era importante era que fuera lo que fuera que prometiera, lo cumpliera. Pues las almas, como mismo dan, quitan. Y no solo quitan, te pueden atormentar de un modo tal que pueden hacerte que prefieras incluso no estar vivo. Teo salió de allí un poco asustado, pero curioso a la vez. Cuando llegó a donde estaban las ovejas, el cielo comenzó a ponerse oscuro. Parecía que la vieja tenía razón y que iba a llover muchísimo. Así que juntó los animales y echó a andar por el camino de vuelta al pueblo. Casualmente ya eran como las 6 de la tarde cuando empezaba a oscurecer. Ya estaba muy cerca del cementerio del cual le había hablado la señora. Buscó un refugio para los animales y para él en las inmediaciones del lugar. La verdad que el camino de regreso lo pasó todo pensando en las palabras de la mujer y se imaginaba cómo sería poder salir de todo aquello, dejar atrás aquella vida de pastor, tener dinero y vivir en la ciudad. Así que decidió hacer lo que la mujer le había dicho. El resto de la noche fue mirando el cielo hasta que calculó que fueran las 12 de la noche. Allí tomó una vela que le había dado la señora, entró en el viejo cementerio y se paró en medio de él. Allí encendió la vela y se arrodilló, e invocó a las almas del purgatorio. Recordó el tipo de ofrendas que la señora le había dicho que podía hacer. La más simple, la que creyó que podía hacer sin ningún tipo de problemas, era la de mantenerles una luz siempre encendida a las almas. Allí les pidió dinero a las almas, dinero suficiente para salir de aquel pueblo, comprarse una casa en la ciudad y a cambio nunca les faltaría una luz. El chico estuvo unos minutos más allí, pero no pasó nada. Todo seguía igual. El cementerio seguía callado, envuelto en aquella misma oscuridad y en una misteriosa bruma. Esa noche se fue a dormir, sin saber cómo se podría realizar aquel deseo. Pero sí le tenía un poco de fe. Creyó en lo que la señora le había dicho. Esa noche soñó que estaba caminando en un campo y cuando miró a su derecha vio varios grupos de ovejas que se habían juntado. Eran números muy específicos: 5, 8, 3 y 7. Por algún motivo, cuando despertó en la mañana, estos números no se le iban de la cabeza. No sabía qué significaban, pero algo le decía que aquello tenía que ver con la promesa que había hecho en el cementerio. El chico siguió andando ese día y llegó al pueblo. Ya no tenía nada que comer, así que decidió ir a buscar unas provisiones. Allí fue a la casa de uno de los amigos de su padre y le pidió que le permitiera guardar los animales allí por un rato, y así podría ir a buscar las cosas que necesitaba. El hombre le dijo que con mucho gusto, y el chico fue a la taberna del pueblo. Compró las provisiones y antes de irse, el tabernero le dijo que si no iba a jugar a la lotería. ¿Qué lotería? La Nacional. Tiene un premio grande. Pero ya en aquellos días al chico no le quedaba mucho dinero, y debatió por unos segundos si debería gastar las pocas monedas que le quedaban en un ticket de lotería. Finalmente se decidió a hacerlo.
y recordó los números que había soñado la noche anterior. El tabernero le dio el recibo al chico y se fue. Teo tenía la intención de regresar a su pueblo ese mismo día, pues ya solamente le quedaba un día de camino. Pero el amigo de su padre le pidió que se quedara. Después de todo, ya estaba bastante tarde y el tiempo no estaba muy bueno. Se decía también que unos kilómetros más adelante se había desbordado un río y que tenía el paso cerrado. Ante la insistencia del amigo de su padre, Teo decidió quedarse en aquella casa. A la mañana siguiente, los incesantes toques del cantinero despertaron a todos en la casa. Teo había ganado una importante suma de dinero. Los números que había jugado fueron los números ganadores de la lotería. Enseguida el amigo de su padre se ofreció a llevarlo a la ciudad para que cobrara el dinero. El chico no lo podía creer, pero ahí estaba, los números ganadores. El tabernero los recordaba bien, pues solamente había vendido 5 tickets ese día. Teo dejó las ovejas en la casa del amigo de su padre y se fue a cobrar el dinero. Volvió a su pueblo como un hombre rico para los estándares de aquella población. Y en el camino de vuelta, entró a la bodega y compró unas latas de aceite. Y habló con Ramón, el hojalatero del pueblo, y le dijo que le construyera una lámpara de aceite. Una lámpara que debería ser lo más grande posible, pues estaría encendida día y noche. Nunca se apagaría. Teo compró una casa modesta en el pueblo y se trajo a sus padres a vivir con él. En la parte de atrás de la casa construyó una pequeña habitación. Allí no habían santos ni crucifijos. Solamente estaba aquella lámpara de aceite que mandó hacer, encendida en medio de la habitación, encendida todo el tiempo. Él venía cada 3 días y volvía a rellenar la lámpara con aceite. Pero pronto todo aquel dinero se fue gastando en fiestas, bebidas y mujeres. La situación financiera de Teo comenzó a decaer, así que pensó que era tiempo de volver al viejo cementerio y allí pedir algo más a las almas. Pues después de todo, él no les había fallado. Y dicho y hecho, a las 12 de la noche estaba Teo arrodillado en medio del cementerio, con una vela encendida. Esta vez pidió una cantidad de dinero bastante considerable. Les prometió a las ánimas que construiría una capilla y que comenzaría a fomentar el culto a las ánimas. Enseñaría a las personas a rezar por ellas y a cambio ellos recibirían favores. Días después, otro golpe de suerte lo sacaría de los problemas financieros en los que estaba. Esta vez fue una suma mucho mayor a la anterior. Y tal y como prometió, Teo construyó la capilla en un pequeño monte que había a la salida del pueblo. Y comenzó a propagarse entre la gente del pueblo que se le podían pedir favores a aquellas ánimas, que fueran allí e hicieran sus promesas, que las ánimas los ayudarían. Muy pronto la gente del pueblo comenzó a pedir favores, por salud, por las cosechas, por los animales, problemas amorosos, y cada quien le hacía una ofrenda diferente. Por un tiempo todo iba bien, hasta que un par de devotos dejó de pagar sus promesas. Aquellas personas la pasaron verdaderamente mal. Una en específico, que había pedido poder concebir un hijo, y que a cambio traería una lata de aceite cada mes para mantener la lámpara encendida. Y así lo haría por 9 meses, la duración de la gestación. Los primeros 4 meses la lata de aceite no faltó, pero con los días y con el ajetreo de prepararse para el parto, la chica falló y se fue olvidando de su promesa. Primero comenzó a decir que escuchaba ruidos extraños en la casa, que se veían sombras. Después las cosas fueron escalando. Ya no podía dormir en las noches. Un malestar generalizado en el cuerpo muchas veces no le permitía incluso levantarse de la cama. Su salud se fue deteriorando, hasta que finalmente perdió la criatura. El daño que aquella pérdida le ocasionó fue tal que la chica nunca más pudo quedar embarazada. La gente del pueblo decía que definitivamente habían sido las ánimas, que se habían vengado de ella por faltar a su promesa. Teo siguió con sus malos hábitos financieros y a lo largo de los años entró a negocios de los que él no tenía idea. Hizo también negocios con personas con las que uno no se puede confiar y comenzó a perder grandes sumas de dinero. Eventualmente, otra vez, Teo estaba en problemas financieros, así que acudió por tercera vez al viejo cementerio a pactar con las ánimas.
y hizo el mismo ritual que había hecho otras 2 veces. Esa noche, cuando se fue a dormir, tuvo un sueño muy extraño. Esta vez entró en una oscura cueva y una voz le hablaba. No era la voz de un hombre ni de una mujer. Era como una voz desencarnada. La voz le dijo que esta vez le daría todo el dinero que no iba a gastar en el resto de su vida, pero que su salud estaba en problemas y si quería vivir largos años tenía que encontrar una figura. Y aquella voz materializó una imagen enfrente a sus ojos. Esa figura tendría que ser hecha de unos materiales muy específicos, los cuales Teo nunca reveló. Tenía que tener unas medidas y una forma específica también. Teo tenía 5 años para encontrar aquella figura o mandarla hacer. Y si en 5 años no la tenía, perdería su vida. Sin pensarlo, Teo aceptó, pues dicen que no existe nada en el mundo que el dinero no pueda comprar. A los próximos días, otro golpe de suerte, esta vez en los negocios, tocó a la puerta de Teo. Teo, una vez más, se hizo un hombre muy rico, y el negocio fue diseñado de forma tal que le generaría ganancias de millones de dólares por el resto de su vida, a él y a sus descendientes. Inmediatamente Teo comenzó a buscar al escultor que le hiciera la figura, que le había sido encargada por aquel ente de la cueva. Pero cada vez que decía las especificaciones, el escultor decía que no era posible hacer aquello. Teo incluso buscó fuera del país, y por los 3 primeros años no tuvo prisas, pues sabía que tenía tiempo. Pero a medida que se acercaba el día final, la preocupación comenzó a entrar en la cabeza de Teo. Teo nunca pudo encontrar a la persona que le pudiera hacer aquel encargo. Desafortunadamente, aquel 15 de noviembre, a las 12 de la noche, se cumplía el plazo que le habían dado las ánimas. Como Teo no pudo cumplir, la vida de Teo acabó aquella misma noche en extrañas circunstancias. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de esta historia. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¿Crees que es posible que nuestros difuntos regresen a comunicarse con nosotros? Esta historia, como les dije antes, me la contó la madre de un amigo, que es una reconocida medium. Ella me decía que estas fueron una de las historias más impresionantes que ella vivió mientras ofrecía estos servicios. La primera historia estuvo relacionada con un chico que se llamaba José. Le hemos cambiado el nombre por respeto a sus familiares que aún viven. La madre de José contaba que el niño, desde que nació, era un niño especial. Uno de esos niños que, con tan solo mirarlos, producen ternura y cariño. El niño siempre fue vivaz, pero después que comenzó a hablar, el niño comenzó a hacer preguntas y a hacer comentarios relacionados a la muerte. Le preguntaba a su madre con frecuencia una y otra vez cuánto tiempo le quedaba de vida. A su madre aquello le parecía un poco raro y a veces incluso perturbador. Así que ella le insistía al niño que no se preocupara por eso, que él iba a morir cuando fuera muy viejito. Pero el niño siempre la miraba con una mirada incrédula, como si él supiese algo que la madre no sabía. Los años seguían transcurriendo y el niño era cada día más cariñoso y más querido por las personas que le rodeaban. Cuando tendría unos 6 años, llamaron de la escuela. José se había caído mientras jugaba con sus amigos. En el momento, los maestros no pensaron nada de la caída, pero a lo largo del día, el niño se quejaba de un fuerte dolor de cabeza. La madre lo recogió y lo llevó a urgencias. Allí le hicieron varias pruebas, y la resonancia magnética reveló que tenía un pequeño derrame en el lóbulo frontal izquierdo. El médico dijo que deberían observarlo y ver cómo evolucionaba. A veces el mismo cuerpo absorbe estos coágulos de sangre, y en caso de que no lo hiciera, pues entonces tendrían que practicarle una cirugía. A lo largo del día, el niño comenzó a mostrar otros síntomas, así que los médicos decidieron intervenirlo quirúrgicamente. Desafortunadamente las cosas se fueron complicando de forma tal que José perdió la vida a la temprana edad de 6 años, aquel 10 de mayo a las 6 de la mañana. Aquello destrozó a todos los que conocían a José, tanto familiares, amigos
e incluso sus propios maestros. Aquel fue uno de los funerales más grandes que vio aquella ciudad. Los padres estaban devastados, especialmente la madre, quien era especialmente cercana al niño. La madre estaba en un estado tal que requirió tratamiento psicológico. El padre pensaba que la perdería a ella también. Pero una tarde todo comenzó a tener un giro diferente. Pipo, la mascota de la casa, comenzó a mostrar un comportamiento que hacía solamente cuando veía a José. Pipo tenía un especial cariño por José, y cuando estaba cerca hacía unos movimientos que solo los hacía con él. La primera en notarlo fue la madre. Aquello un poco que la reanimó. Comenzó a sentir que el niño estaba cerca, que su precioso José estaba de vuelta en casa. Inmediatamente le comentó a su esposo y le dijo que el perro se comportaba como si hubiese visto al niño. El esposo no le dio mucha importancia, pero tampoco la descontó, pues después de que su esposa había visto el comportamiento de Pipo, se había animado mucho más. Así que mejor era no quitarle la ilusión, dejarla así que pensara que tal vez su hijo la había visitado. Pero poco después el padre vio que en efecto el perro se había comportado tal y como lo hacía cuando su hijo estaba vivo. El padre siempre fue un hombre mucho más racional que la madre, así que trató de buscarle otra explicación. Una de las amigas de la madre de José conocía muy bien a esta medium que les mencioné al principio, y le dijo a la mujer que no perdería nada con ir a ver si su hijo tenía un mensaje para ella, que podía ir con confianza, que esta mujer no era una charlatana ni le iba a quitar dinero. De hecho, ella no cobraba por estos servicios. La familia de José era una devota familia católica, y la idea de visitar una medium no le parecía la mejor. Pero la madre estaba deseosa de saber qué era aquello, si en verdad su hijo la estaba visitando, o si era solo su imaginación, tal vez solo la manifestación del gran deseo que tenía de ver a su hijo una vez más. La madre de José se comunicó con la medium, y la mujer aceptó consultarla. Una semana después, la madre de José estaba sentada frente a la medium. Se sorprendió por la falta de enseres, tal vez una bola mágica o algún tipo de inciensos o velas. Esta mujer no tenía nada de eso. Solamente tenía una pequeña libreta para hacer anotaciones y un lápiz. La mujer le explicó que ella contactaba con los seres del otro lado a través de la escritura automática y también a través de visiones o clarividencia, como también se conoce. Inmediatamente la medium comenzó a recibir un mensaje de José. Primero saludó a la madre diciéndole una palabra que solamente ella y él conocían. Una palabra que no tenía nada que ver ni con el nombre de la mujer, ni con ninguna otra cosa que le pudiera dar algún tipo de pista a la medium. Era algo verdaderamente atípico. Después le dijo que dejara de llorar y que dejara de acostarse en su cama, que él ya no estaba ahí. De hecho, él ya no iba a la casa, porque ver el sufrimiento que ella estaba pasando le hacía muy mal, y que el día que ella dejara de autodestruirse, ese día, él la visitaría a menudo en la casa. Aquellas palabras un poco que hicieron despertar a la madre de José del letargo en que le había sumido la tristeza de haber perdido a su querido hijo. Era verdad que muchas veces, cuando se quedaba sola en la casa, se acostaba en la cama de su hijo. De hecho, el cuarto de José estaba tal y como el niño lo había dejado. La cama incluso estaba sin tender. Ella sabía perfectamente a lo que se refería el niño de autodestruirse, pues la mujer se había convertido en una alcohólica. Y muchas veces incluso ligaba medicamentos de la depresión con alcohol. Tenía el deseo de que su vida acabara pronto. El próximo mensaje del chico también fue tranquilizador. Le dijo que no se sintiera culpable, que ella no tenía nada que ver con su muerte, que Dios nos envía a este mundo por un tiempo y que nadie se va de aquí ni un segundo antes ni un segundo después, que no tratara de entender las cosas, que su trabajo en este mundo no era entender por qué él había muerto en una fecha y no en otra, y que detrás de todo el dolor estaba el plan divino, que confiara. Y antes del niño irse, dejó un mensaje un poco perturbador. Lo que está en la casa no soy yo. Y en ese instante se cortó el vínculo entre la medium y el chico fallecido. La medium, como era de esperar, no entendía el mensaje. Y esto es algo común, pues según esta amiga me contaba,
Los mediums básicamente dan a los familiares las cosas que ve o que le dice el espíritu. Y son los mismos familiares quienes ayudan al medium a descifrar estas señales y los mensajes que dan. Pues muchas veces el difunto le habla a la familia de cosas que solamente saben ellos. Por ejemplo, la autodestrucción. Nadie sabía que ella estaba teniendo problemas de alcohol. Y nadie sabía que el abuelo de José era alcohólico y que ella siempre decía así: papá, te estás autodestruyendo. Esa era una palabra clave que ella utilizaba y que su hijo le repitió para validarle que él estaba allí. También el sobrenombre que usaba con ella era algo que nadie conocía. Pero la medium quiso investigar más el último mensaje, lo último que dijo el niño. Pues generalmente la mayoría de las canalizaciones que la mujer hacía siempre habían sido canalizaciones buenas, tranquilizadoras, que dejaban a la familia bien. Pero la despedida del chico esta vez fue un poco perturbadora, dejando claro que lo que estaba en la casa no era él. Así que le preguntó a la madre si ella sabía a lo que se refería el niño. Ella le dijo que últimamente había visto que la mascota de la casa tenía el mismo comportamiento que tenía con José cuando estaba cerca, y que por eso ella pensaba que José la estaba visitando. Pero ahora, desafortunadamente, tenía la confirmación de que no era el niño. La medium le dijo que a veces pasaba que espíritus obsesores o almas errantes son atraídas por el dolor de las familias cuando pierden a un ser querido, que estos espíritus a veces vienen a la casa y causan problemas. Que estuviera atenta a eso y que si se presentaba otra vez, que no le prestara atención. Si había algún tipo de problema o dificultad en la casa, que encendiera inciensos y que orara, que le pidiera mucho a Dios que no permitiera que ninguna fuerza oscura entrara en su hogar, que rociara las puertas con agua bendita y que tuviera mucha fe. Y si pasaba alguna otra cosa fuera de lo normal, que le avisara y que con mucho gusto ella iría hasta la casa y la revisaría. Poco a poco la vida fue comenzando a normalizarse en la casa de José, hasta que una tarde la madre estaba sola y pudo ver cómo un pequeño niño corrió desde la sala hasta la cocina. Por un instante estaba segura de que era su pequeño hijo. Le tomó un segundo recordar que su pequeño ya no estaba en este mundo. Curiosa buscó por toda la casa, pero allí no había nadie. Solamente estaba ella. Después de ese día, las apariciones y los ruidos en la casa comenzaron a hacerse un evento casi constante. Por mucho incienso y white sage que quemó, los fenómenos paranormales no cesaban en la casa. Luces que se encendían y se apagaban, llaves de agua abiertas en medio de la madrugada, y golpes, como si alguien estuviera tratando de entrar a la casa. La mascota de la familia ya no estaba contenta con aquella presencia. Por el contrario, a veces cuando estaban en la sala viendo la televisión, Pipo corría hasta una de las esquinas de la sala, y allí se quedaba en guardia, con los pelos erizados y gruñendo como si hubiese un intruso en la casa. Comenzaron a quejarse de problemas financieros y otros problemas que comenzaron a pasar en la casa. Así que la madre de José le avisó a la medium. La mujer contaba que en cuanto entró a la propiedad, pudo ver una sombra oscura en una esquina de la sala. Una sombra amorfa. No sabía bien qué era, pero sí medía casi 10 pies de alto. A medida que la mujer fue caminando por la casa, fue limpiando con un sahumerio. Así liberaría la casa de cualquier entidad. Pudo ver que la sombra oscura comenzó a seguirla, y pronto apareció un pequeño niño, el cual parecía que la sombra manejaba como si fuese una marioneta. El niño le preguntó a la medium qué hacía allí, y ella le dijo que limpiando y liberando la casa, y le dijo al niño que él también debería buscar la luz, que aquel no era su lugar, que ya él no estaba vivo. De repente el niño dibujó una sonrisa diabólica, y lo que antes era una dulce voz infantil se convirtió en una voz gruesa y cavernosa, que le dijo que esa era su casa, que saliera de allí inmediatamente. La mujer comenzó a sentirse verdaderamente mal, como si tuviese náuseas, como si quisiese vomitar. Algo le decía que tenía que irse de allí inmediatamente, pero ella se negó y le dijo a aquel ente que se fuera de allí. Y allí comenzó a hacer unas oraciones y le mostró la medalla de San Benito. Instantáneamente aquella oscuridad se disipó. La medium le explicó a la madre que sin lugar a dudas aquello había sido una entidad demoníaca,
un espíritu que nunca se había encarnado en la tierra, y que por eso aquella sombra amorfa tenía que usar la entidad del niño, un niño que sí había estado encarnado en la tierra, y por eso hablaba a través de él. Probablemente aquello era un espíritu de un niño no bautizado, un alma errante. Después de aquel día, la madre de José asegura que no volvió a tener ningún tipo de evento paranormal en la casa, y que aquella oscura entidad nunca más volvió. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Papá va a fallecer pronto. Esta historia también me la relató mi amiga, la medium. Decía que sobre los años 80 fue una familia a verla. Esta familia tenía un hijo que había sufrido un grave accidente de moto. El chico había salido temprano de la casa y iba rumbo a la universidad. Según el reporte de la policía, el chico iba a exceso de velocidad y no le dio tiempo a frenar cuando un camión de basura se le atravesó adelante. Las heridas que le provocaron el accidente fueron tales que el chico quedó en coma por varios meses. En aquella ocasión fue cuando la familia vino por primera vez a ver a la medium. En su desesperación querían ver si era posible comunicarse con el chico, aunque el chico estuviera técnicamente vivo, pues estaba conectado a aparatos y su corazón aún latía. El problema era que los médicos ya decían que no había nada que hacer y que mantener al chico allí conectado sería una tortura, que ellos recomendaban desconectar al chico y dejar que la naturaleza hiciera su trabajo. Los padres y los dos hermanos, visiblemente afectados, se presentaron en la casa de la medium y les pidieron que si por favor podían comunicarse con el alma del chico. Ellos, verdaderos creyentes de todas aquellas cosas, pusieron toda su fe en la medium. La medium aceptó, pero estaba un poco dudosa si aquello funcionaría. Después de todo, como les he dicho antes, técnicamente el chico estaba vivo, pero aquellas dudas se disiparon inmediatamente. En cuanto la mujer se sentó a la mesa, con su pequeña libreta y su lápiz, lo primero que escribió fue: "Yo no estoy ahí". Y en ese instante pudo ver claramente al chico. Estaba parado detrás de sus padres. La medium fue capaz de describir al chico exactamente: color de los cabellos, ojos y altura. Y un tatuaje muy particular que tenía en el brazo derecho. Según el mensaje del chico, ya no estaba en su cuerpo desde hacía mucho tiempo. Ya él había cruzado al otro lado, y estaba más que de acuerdo en que desconectaran aquel cuerpo, pues él no vivía allí, y que él entendía que sus padres tenían la esperanza de que regresara, pero él no lo iba a hacer, pues su tiempo en esta tierra ya había terminado. La medium dio el devastador mensaje a los padres, quienes al principio pusieron un poco de resistencia. Los padres le agradecieron a la medium y se fueron de allí. Los padres no estaban de acuerdo con lo que la mujer había dicho, sobre todo la madre, quien tenía la esperanza de que ocurriera un milagro. Pero esa misma noche, mientras la madre estaba sentada junto a la cama de su hijo, pasó algo que cambió su opinión. Sería poco más de la medianoche, y en la oscura habitación del hospital pudo ver a su hijo de pie, en los pies de la cama. La mujer decía que no sabía cómo, pero sintió que su hijo le habló dentro de la cabeza y le dijo que ya era tiempo de dejarlo ir. Aquella fue la confirmación que necesitaba después de haber escuchado el mensaje de la medium. Y a la mañana siguiente reunió a toda la familia y les contó lo que había pasado la noche anterior. Unánimemente decidieron que lo mejor era dejar ir al chico. La familia pasó por un periodo de duelo bastante largo, sobre todo los padres. La medium me contaba que después de aquella sesión no había tenido más contacto con ellos. No había sabido más de la familia hasta que una noche, en medio de la madrugada, sintió como que algo o alguien la despertó. Era el chico, el mismo chico que había visto parado detrás de sus padres hacía poco menos de 3 o 4 años. Y el chico le dijo que por favor le dijera a su familia que ya era hora de que su padre se reuniera con él, de que prepararan todo. La medium no sabía qué hacer con aquella información. Primero, ella había perdido el contacto con la familia. Y segundo, ¿cómo llamas a una persona para decirle que su hora está cerca? Con la justificación de no tener forma de comunicarse con ellos, la medium trató de sacar aquello de su cabeza. Pero para su sorpresa, 3 días después, cuando estaba limpiando la habitación de la casa,
donde tenía su consultorio, vio una libreta vieja y por algún motivo la comenzó a hojear. En una de aquellas hojas estaba la información de la familia del chico. Ya no podía seguir posponiendo el mensaje. La mujer se dispuso a hacer la llamada. Mientras escuchaba el timbre del teléfono, rezaba para que tal vez hubiesen cambiado el número o que el teléfono estuviese desconectado, o tal vez que ni contestaran el teléfono. Pero sus oraciones esta vez no fueron escuchadas. Y la madre del chico contestó. Le reconoció la voz inmediatamente. La saludó y le dijo que tal vez no se acordaba de ella, pero que ella era la medium que habían ido a ver cuando su hijo había tenido el problema. La mujer le dijo que sí, que se recordaba perfectamente y que desde hacía tiempo estaban por llamarla para agradecerle por haberles dado claridad en aquel momento de oscuridad en su vida, aunque ellos no habían estado dispuestos a aceptarla. También les dijo que estaban pensando en llamarla para ver si podían contactar con su hijo. La medium la interrumpió y le dijo que no hacía falta contactar con su hijo, porque el hijo ya la había contactado a ella primero, y que ese era el motivo por el cual la estaba llamando. Que ella no sabía cómo decir el mensaje, pero que su hijo les había mandado a decir que ya había llegado la hora del padre. La mujer se quedó en silencio, y la medium no sabía qué hacer, y se disculpó. Pero la mujer le dijo que no, que por el contrario, ella le agradecía de que le hubiese informado, que su esposo estaba pasando por una penosa enfermedad, y que ya hacía un par de días había caído en coma. Él mismo, antes de quedar inconsciente, había pedido que ya se acabara su sufrimiento. Aquello le daba la oportunidad a la familia para prepararse. La medium se disculpó una vez más y se despidió. Meses después, la señora la llamó para agradecerle por haberle dado aquel mensaje. Gracias a eso, ellos se pudieron preparar y pudieron así despedirse del padre apropiadamente. Déjenme saber qué creen ustedes en los comentarios. Si es posible de que nuestros familiares difuntos puedan regresar y comunicarse con nosotros. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo video. Una historia que me tocó de cerca es la historia de alguien que conocí, alguien que fue cercano a mí y que falleció recientemente. Y la historia la hemos titulado La justicia del muerto. Hace unos días me llegó la noticia que un chico de mi pueblo, alguien a quien conocía muy bien, había fallecido producto de una caída. La muerte de este chico me recordó una situación en la que él estuvo envuelto y que probablemente de una forma u otra creo que tuvo que ver con su temprano fallecimiento. Estos sucesos pasaron cuando yo era un niño. Uno de los protagonistas de este suceso fue alguien que, como mencioné antes, conocí muy bien. Cerca de mi pueblo habían dos unidades militares. Una era la principal y la otra era una estación de bombeo y depósito de combustibles. Para los que no saben, en Cuba el servicio militar es obligatorio para todos los hombres entre 18 y 25 años. Este amigo, a quien llamaremos Andrés, pues su familia aún vive. Y no quiero hacerlo sentir mal si esta historia llega a ellos. El caso es que, como decía, Andrés estaba pasando el servicio militar obligatorio en una de estas unidades que ya había mencionado. Específicamente en la más pequeña, en la unidad de bombeo y depósitos de combustible. En esta unidad militar, los camiones descargaban el combustible y después lo bombeaban a la unidad más grande a través de unas tuberías. En aquella instalación, lo más que habrían serían 4 o 5 guardias que tenían que cuidar del lugar por 24 horas. Andrés tuvo la suerte o la desdicha, como veremos más adelante, de haber sido asignado a aquel lugar. Él estaba muy contento, pues estaba muy cerca de casa, algo que generalmente no era así en aquellos años, pues a la mayoría de las personas de La Habana eran mandados a las provincias centrales o a las orientales, y a las personas de las provincias orientales se le mandaba a Occidente. Andrés hizo muy buenas amistades con los otros muchachos que estaban ahí. La mamá de Andrés muchas veces les llevaba comida, mantas para el frío y otras cosas que le hacían el estar allí un poco más llevadero. Sobre todo la comida. Aquella comida era muy bien recibida, pues las raciones que daba el gobierno para los militares
eran casi incomibles. Pero como todo en la vida, siempre tiene que haber algún atravesado. Y quien jugó ese rol esta vez era un capitán, al que llamaremos el capitán González. Este hombre era verdaderamente desagradable, un comunista de pies a cabeza, prepotente y un vividor que se aprovechaba de su cargo. La gente verdaderamente lo despreciaba, tanto los guardias de la unidad de bombeo como los de la unidad principal. Nadie soportaba a aquel tipo. El capitán González siempre estaba buscando fallas o supuestas ilegalidades para denunciar a las personas con la seguridad del Estado o con la policía militar. Vamos, que el tipo era todo un chivatón. Era alguien para quien cualquier cosa que se dijera que no fuera el mismo discurso rayado del gobierno era oficialmente un traidor a la patria. El tipo también era conocido por maltratar a los guardias. Todo este problema comenzó un domingo 25 de diciembre, una noche atípicamente fría en el clima tropical de la isla. De los 4 guardias, solamente habían 3 aquella noche, pues uno de los guardias, Sergio, había hablado con los otros 3 chicos para que lo cubrieran por un par de horas, pues su esposa había acabado de dar a luz y aunque él había pedido permiso para ir a su casa y conocer a su hijo, se le había negado. El chico pensó que como era 25 de diciembre, una fecha festiva, difícilmente alguno de los jefes iría a la unidad. Pero como si Dios o el destino tuvieran algo en contra del chico, a las 8 de la noche se apareció el capitán González para hacer una inspección. Cuando el capitán vio que faltaba uno, montó en cólera, gritó, humilló y le faltó el respeto a todos los que estaban allí. Encolerizado, el capitán le ordenó a su chofer que lo llevara hasta la casa del guardia Sergio. Contaban los vecinos que el hombre llegó como una fiera, dándole patadas a la puerta y con el arma de reglamento desenfundada. Prácticamente arrastró al chico por el uniforme y lo montó en su vehículo, mientras lo insultaba a él y a su familia. Algunos aseguraban que el capitán parecía estar un poco tomado. El chico no puso resistencia y bajo la mirada preocupada de sus padres y de su esposa, regresó con el capitán a la unidad militar en su vehículo. Dicen que el capitán llegó a la unidad con el chico y con su arma desenfundada los amenazó a todos de muerte. Les dijo que la próxima mañana serían arrestados todos y que harían una corte marcial, que aquello era un problema político, contrarrevolución, uno de los peores crímenes por los que te pueden acusar en la dictadura cubana. El capitán le ordenó a su chofer que se fuera de ahí, que él se quedaría esa noche con los chicos cuidándolos. El capitán le dijo a cada uno que volviera a tomar sus posiciones y se fue a descansar a una pequeña oficina que había junto a los controles de bombeo. Los chicos estaban verdaderamente asustados. ¿Sería verdad que el hombre los acusaría de contrarrevolución? Podían pasar décadas presos y en el peor de los casos incluso les podían dar pelotón de fusilamiento. Y en esta parte de la historia es donde hay un par de versiones. La primera dice que el oficial, a medianoche, no contento con el show que había dado y con las ofensas que le había hecho al pobre Sergio y a su familia, se presentó en el puesto de Sergio. Venía con un palo y allí comenzó a agredir al chico. Dicen que Sergio le dijo que si no fuera por los grados militares que ostentaba, le iba a dar una paliza que nunca más en la vida se le iba a olvidar. En un ataque de alarde, el capitán se arrancó los grados de los hombros y le dijo: ahora somos iguales, ven y pelea. Ahí comenzaron a pelear y cuando el capitán vio que estaba perdiendo la pelea, tomó su arma de reglamento y en el forcejeo él mismo se disparó. Al menos esta fue la versión que daría Sergio después. La otra versión decía que el capitán igual había ido a buscar al chico, que lo había ofendido, que no solo lo había ofendido a él, que también había ofendido a su familia, y que le había prometido que después que lo metiera preso, él se convertiría en el papá de su hijo recién nacido. Dicen que Sergio no pudo aguantar la cólera, que agarró su rifle y le disparó al capitán. El caso fue que cuando los compañeros escucharon el disparo, vinieron todos al lugar, y allí se encontraron con una escena escalofriante. El capitán yacía muerto.
Decían que Sergio tenía los ojos como desorbitados, como si estuviese poseído, como si no estuviese ahí. Todos se llevaron las manos a la cabeza y se quedaron en silencio. Cuando pudieron reaccionar, le preguntaron a Sergio qué había pasado. Sergio, mucho más recuperado, dio su versión de los hechos, y todos se quedaron en shock. Sergio, en un movimiento astuto, les dijo que, gracias a aquello, se habían librado todos de ir a la corte marcial y de ser condenados a muerte probablemente. Así que Sergio les dijo a los tres que estaban todos juntos en aquello y que lo mejor que hacían era trabajar en equipo para deshacerse del cuerpo. A Andrés y a los otros chicos aquella idea no les pareció. Lo mejor era llamar a la policía y que resolvieran aquello. Pero Sergio les insistió. Si llamaban a la policía, todos irían presos. Pues aunque ellos no habían apretado el gatillo, habían estado allí y seguramente serían cargados como cómplices. Sin contar, por supuesto, que aquellas eran instalaciones militares y que el muerto era un capitán del ejército. Aquello fácilmente podría tomar otra ruta y convertirse en un juicio político. Después de mucho debatir, finalmente acordaron enterrar el cuerpo. Y si alguien preguntaba, dirían que el capitán se había ido. Sergio y otro chico comenzaron a cavar la fosa en el área boscosa de la unidad. Los otros dos se quedaron en sus puestos, no solo vigilando la unidad, pero vigilando de posibles personas que pudieran llegar. Un rato después, Sergio y el otro chico relevaron a los que estaban de guardia, y ellos se fueron a cavar. Cuando la fosa fue lo suficientemente profunda, allí llevaron el cuerpo y lo depositaron allí. Lo taparon con tierra y con la vegetación muerta que había en el alrededor. Hicieron tan buen trabajo que parecía que la tierra no se había tocado. A las 6:30 de la mañana estaba el chofer del capitán, preguntando por su jefe. Los chicos le dijeron, tal y como habían acordado, que el jefe se había ido. Creo que el chofer intuyó que algo malo había pasado, pero no sé si fue que tenía alguna rencilla personal con el capitán o por cualquier otro motivo. Pero no hizo más preguntas, no acusó a nadie. El chofer les dijo que lo mejor era reportar que el capitán se había ido, que él por su parte iría hasta la casa del capitán y preguntaría por él. Y dicho y hecho, cuando se presentó el chofer en la casa del capitán, la esposa le aseguró que él había salido con el chofer desde la noche anterior y que no había regresado. Inmediatamente, por la preocupación, la esposa dio la voz de alarma. Aparentemente el capitán estaba conectado con un alto mando militar. Así que, de inmediato, la pequeña unidad se llenó de militares de alto rango. Todos preguntaban por el paradero del capitán, pero los 4 chicos aseguraban que no sabían. Se mantuvieron firmes en su historia. El capitán estaba aquí, pero se fue. Salió andando como a las 5 de la mañana. Por mucho que presionaron los oficiales, los chicos no cambiaron su historia. No sé si fue uno de los 4 chicos o si fueron rumores del pueblo, que comenzaron a decir que el capitán había abandonado el país, probablemente en una lancha. Pues en aquellos años muchas personas abandonaron Cuba en lanchas y en otras embarcaciones, huyendo de la tiranía de la dictadura. Pero la familia del capitán no quería aceptar aquella versión. Era demasiado problemática para alguien que se decía ser un comunista. Y la familia seguía presionando para que buscaran al capitán en la propiedad. Trajeron todo tipo de expertos y de personal capacitado para buscar al capitán desaparecido. Pero el hombre no aparecía. Los altos mandos decidieron detener a los chicos hasta que apareciera el capitán o se esclarecieran los hechos. Los mantuvieron en la prisión por unos 3 meses, pero como no habían pruebas contra ellos, finalmente los tuvieron que dejar libres. Después de aquello, los chicos fueron separados y asignados a nuevas unidades militares. Pasaron casi 2 años y no se sabía nada. Los chicos terminaron su servicio militar, pero cuando se veían en el pueblo, casi ni se saludaban. Pero lo que sí todos comenzaron a notar era que Sergio se veía muy demacrado. Parecía enfermo. Se empezó a decir en el pueblo que el chico estaba teniendo problemas mentales.
que más de uno lo vio hablando y que andaba como asustado. Los otros 3 fueron haciendo sus vidas, aunque siempre bajo la vigilancia de los aparatos represores de la dictadura, pues de alguna manera ellos creían que los chicos estaban involucrados en la desaparición del capitán. Después de todo, ellos habían sido los últimos en ver al capitán con vida. Una tarde, mientras todos estaban en la fiesta del pueblo, de forma simultánea, llegó la policía y arrestó a los 3 chicos. Sergio ya estaba en custodia en el hospital psiquiátrico. Según contaban, Sergio había tenido un brote psicótico. Había comenzado a gritar que el capitán González no podía estar allí, porque él lo había matado. Aparentemente, en sus delirios, el chico veía al capitán que lo perseguía, que trataba de hacerle daño. Y él le decía que era imposible, pues el capitán ya estaba muerto. La familia trató de razonar con los militares y con la policía. Les aseguraban que Sergio había perdido la cabeza, que era un brote psicótico y que el chico no estaba diciendo la verdad, que eran nada más que las fantasías de un loco. Pero aparentemente la policía no les creyó, así que tomó en custodia a los otros 3. No se sabe bien lo que pasó, pero hay sospechas de que fueron torturados. Y después de las torturas, decidieron confesar. Uno de ellos les reveló a la policía el lugar del enterramiento. Cuando llegaron las autoridades militares, efectivamente, allí estaba el cuerpo del capitán. El juicio de los chicos fue un evento en el pueblo. Para su suerte, los abogados lograron que el juicio fuera un juicio criminal regular y no fuera la corte marcial. Sergio, aunque no estaba en sus cabales, fue condenado a 40 años y los otros cómplices a 5 años cada uno. La salud de Sergio estaba deteriorada, a tal punto que lo tenían ingresado en el hospital psiquiátrico de Mazorra. Los empleados aseguraban que en las noches algo o alguien venía y lo atormentaba, que algo golpeaba al pobre Sergio. En las mañanas amanecía lleno de moretones. Él aseguraba que era el capitán, que venía a atormentarlo y a castigarlo por lo que había hecho. El personal primero decía que los golpes eran autoinfligidos, así que lo ataron de pies y manos, pero los golpes no cesaron. El hospital asignó un enfermero para que lo acompañara 24 horas al día, pues la familia decía que no podía ser el mismo, que probablemente era alguien del personal del hospital, tal vez alguien que había infiltrado a los militares. Pero aquella teoría fue descartada rápidamente, pues el enfermero que lo acompañaba fue testigo de la brutal golpiza que le propinó a Sergio una entidad invisible. El enfermero renunció al día siguiente. Sergio no sobrevivió más de un mes después de aquellos eventos. Aparentemente se quitó la vida usando su propia pijama. La muerte de Sergio desencadenó una serie de muertes extrañas. Primero fue uno de los chicos que estaba allí aquella noche. El chico trató de irse del país en una balsa, pero nunca llegó a los Estados Unidos. Ni se encontró su cuerpo, ni regresó a Cuba. El chico está desaparecido hasta el día de hoy. El segundo guardia estuvo involucrado en una pelea y falleció después de haber recibido 2 puñaladas en el corazón. Andrés fue el que vivió más tiempo. Se casó y tuvo un niño. Estaba aparentemente bien, aunque los que lo conocían aseguraban que no dormía bien y que lo atormentaban visiones del capitán. La familia de Andrés practicaba la santería y lo llevaron inmediatamente a que lo revisaran. Hicieron una misa espiritual. Para los que no están familiarizados con la religión yoruba y con la santería, las misas espirituales son rituales que se hacen donde se invoca a un difunto y este difunto toma el cuerpo de un medium y habla a través de él. Es como lo que se conoce aquí en Estados Unidos como un séance o una sesión espírita. Hicieron la misa espiritual para que el capitán hablara. Y dijera qué era lo que quería para dejarlo en paz. Según los presentes en la misa, el capitán dijo que lo habían matado injustamente, que él no atacó a Sergio, que él fue a hablar con él para disculparse, pero Sergio estaba caliente todavía por lo que el capitán le había dicho en frente de su familia, y que por esa misma ira lo mató con su rifle cuando se estaba acercando, que él nunca desenfundó su arma.
que él solo quería justicia. Aquello no le gustó a los santeros presentes. Dijeron que el muerto estaba reclamando la vida de Andrés. Hicieron rituales y todo tipo de trabajos espirituales con la esperanza de alejar a aquel ente que quería arrancarle la vida a Andrés. Y por varios años fue efectivo, hasta que recientemente me llegó la noticia de que Andrés había fallecido. Últimamente había encontrado trabajo en una finca. El día de su muerte estaba ayudando a cosechar aguacates. Estaba subido en un árbol muy alto, cuando de pronto resbaló y cayó al vacío. Dicen que la muerte fue instantánea. Para muchos, las 4 muertes no fueron nada más que casualidades aleatorias. No tenían nada que ver con lo que había pasado aquel 25 de diciembre. Pero otros aseguran que aquellas muertes están relacionadas a lo que pasó aquella noche. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Si lo hicieron, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.